¿Cuál es su nombre completo? María Antonia Rabanillo Dámera. ¿Y en qué fecha nació? El 21 de septiembre de 1934. ¿En qué lugar? En La Habana. Ajá. Y entonces, con relación a sus orígenes en España, en Castilla, ¿la familia de dónde es? Pues mi papá era de Zamora, de un pueblecito muy chiquito que se llama Triunfé, que hoy está casi abandonado, ya es más de veraneo, que son muy poquitas las familias que viven allí. Y mi mamá era de aquí de Matanzas. ¿Era cubano? Era cubana. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el motivo por qué emigró? Pues mi papá era hijo único hijo de madre soltera, de una familia que no tenía buenas posibilidades, y estaba también el problema de la guerra, ¿El servicio del servicio militar. Y la madre pues le dijo que ella prefería que él viniera para Cuba a que lo fuera a coger en Quinto. Y así vino para Cuba en el año 17. ¿Y tendría 19 años. Oye, sí. ¿Y aquí fue donde conoció? Aquí él peregrino. Él venía realmente con un contrato de trabajo para Guantánamo. Pero él en Triscornia conoció a una persona que lo sacó de Triscornia y se quedó en La Habana. Se quedó en La Habana de inicio, estuvo en varios lugares, estuvo en Camagüey y conoció a un sirio, un hebreo, sí, que era sastre, y le enseñó a coser. ¿Esa profesión aprendió ese oficio? Aprendió ese oficio. De chiquita yo lo recuerdo a él cosiendo trajes completos. Es decir, que hizo buena profesión, pero no se dedicó toda la vida a eso. Después empezó a tratar de ser comerciante. No triunfó como comerciante, pero lo fue toda la vida. Como muchos emigrantes que probaban el comercio. Tuvo un kiosquito, lo llamaban un kiosquito, donde vendían café, sí, batidos, refrescos, sí, esas cosas. Yo siempre estaba a su lado, yo fui de las hembras la que más se pegó a él. Y yo terminaba la escuela y me iba para el kiosquito con él. Después empezó a peregrinar por carnicerías, con mi padrino, con un gallego que nosotros le llamamos tío, no tenía nadie aquí y se unió mucho a mi familia, y hasta que murió estuvo como familia nuestra. Y otros zamoranos incluso de su pueblo. ¿Y eso por qué zona era La Habana? Eso era, nosotros vivíamos, todavía vive mi hermano ahí en Luyanó. Ah, ya, en la barriada de Luyanó. En la barriada de Luyanó. Él, el kiosquito lo tuvo en la calzada de Luyanó. La primera carnicería que yo recuerdo estuvo en la misma Virgen del Camino. Cuando construyeron la Virgen del Camino, él estaba en esa carnicería. Nunca fue ¿Qué lugar más céntrico? Sí, nunca fue su carnicería, siempre era un local central. Y después de la Virgen del Camino hacia San Miguel del Padrón, terminó con 80 y pico de años en La Cuevita, en el mercado de La Cuevita, por todo ese barrio que está ahí. Interesante. ¿Y él en qué año fallece? Él falleció en el 96. Mira eso. Con 98 años. Tuvo una larga vida. María Antonia, ustedes son varios hermanos. Nosotros somos 4 hermanos. ¿Los nombres son? Son mi hermana mayor, que es Olga. Después estoy yo, después está mi hermano Sergio, sí, y después está mi hermano Oscar. De los 4, 3 muy ligados, los 4 ligados a las sociedades, pero sí, ya en cargos de dirección y toda esa serie de cosas, Sergio, que realmente fue el iniciador, sí, mi hermano Oscar y yo. ¿Y están vivos los 4? Estamos vivos los 4. ¿Y los 4 nacieron en Cuba? Los 4 nacimos en Cuba. ¿Y el nombre de su papá y su mamá completo? Mi papá se llamó Sergio Rabanillo Prada. Y mi mamá se llamó Amparo Dámera Zamora. Que esos orígenes familiares que usted me explica, ¿cuándo es que se entroncan con el asociacionismo? ¿Cuándo se vinculan? ¿Son socios? ¿Cuándo se acercan? ¿Cómo? Se hizo socio de la colonia zamorana en el año 36. ¿Ah, sí?
Ahí tuvo altas y bajas porque las colonias se pagaban 50 centavos mensuales y a veces no estaban los 50 centavos. Y en aquella época eran muy estrictos y si no pagaban lo daban baja. Yo he hecho entrevistas de andaluces y me dicen, mira, todos los años y nos volvíamos a... Se volvían a inscribir cuando tenían el dinero. De chiquito mi papá siempre estuvo vinculado a la sociedad. De niños nos llevaba a las romerías, a las giras que hacían en la Tropical, en la Polar, en la Tuey. Qué bueno. Y en ese entorno, la Casa de Castilla, los zamoranos... Bueno, pues ya después mi papá empieza a tener cargos ¿Ah, sí? en la colonia zamorana. Sí, mi papá estuvo en la dirección de la colonia zamorana muchos años. ¿Y dónde radicaban? La colonia zamorana radicaba una vez en 10 de octubre, junto con la agrupación de sociedades castellanas, y también aquí en San Rafael. Sí. Cuando Sergio fue presidente de la agrupación es que él logró pasar a este local. Mi papá fue tesorero, vicetesorero de la colonia zamorana, fue presidente de la colonia zamorana muchos años. Y él siempre pues nos transmitía el amor por la colonia zamorana. Era un amor grande, muy grande, tan grande que yo tengo como experiencia que a mi papá le dio una trombosis y se quedó sin habla y sin apenas poder mover las manos. ¿En qué año? Aproximadamente. En los años 70 y pico. Ya tendría... 70 y pico, casi 80 años. Sí, a una edad... Y él anotó algo en un papel y nosotros le dábamos vuelta al papel y no lográbamos leer el papel. Porque no tenía pulso, no podía. Pues lo que decía era, avísenle a la colonia zamorana. Él diciendo, ya cuando mi papá empieza a tener dificultades de locomoción y todo, él iba a las reuniones de la colonia zamorana y de la agrupación, porque también fue directivo de la agrupación. Él estuvo en el grupo que creó la agrupación en el año 71 y él venía a las reuniones. Cuando ya en el tiempo de hibernación que tuvieron las sociedades, sí, ese grupito de inmigrantes que mantuvieron vivas las sociedades reuniéndose, pues nosotros... Interesante, fue la gama de los que mantuvieron. Sí. Ahora yo entiendo por qué cuando asisto a las actividades de ustedes que explican cómo mantuvieron, porque usted tiene esa historia detrás de la fachada, como se dice, usted lo vivió. Yo lo viví. Nosotros veníamos a buscar a mi papá, normalmente Sergio y yo. Teníamos posibilidades de movernos y traíamos a mi papá. Y lo recogíamos y lo llevábamos a su actividad. En San Rafael. San Rafael. En esas actividades que participaban habitualmente, que su papá como directivo y ustedes como asociados, ¿qué era lo más típico así de Castilla-León? Porque yo sé que son de origen zamorano, pero hablando... Las actividades eran castellanas, leonesas. Tenían ese... Era el centro castellano el que las hacía, no era la colonia zamorana. Pues yo no recuerdo mucho, realmente. Recuerdo las empanadas. ¿Ah, sí? Como eran las cerveceras, recuerdo las cerveceras. Recuerdo a la gente bailando el baile español, la jota. En las romerías. En las romerías. Sí. En la Tuey, que fue el último lugar, es el que más recuerdo, el de la Tuey. Luego, avanzando un poco en el tiempo, ¿cuándo la colonia zamorana ya tiene una sede, ustedes como tal? Cuando Sergio, la colonia zamorana, cuando mi papá dejó de ser presidente, asumió la presidencia Manolo Iglesias por muy poco tiempo. Y después hubo unas elecciones y Sergio cogió la dirección de la colonia zamorana. Había en el consulado un zamorano y ese zamorano pues contactó con Bamonde, la Diputación de Zamora. Y San Bamonde vino a Cuba en los años 90 y pico junto con Juan Andrés y conoció Cuba. Sí. Y Juan Andrés se enamoró, y Bamonde se enamoró de la colonia zamorana realmente. Qué buen reencuentro ese. Sí.
¿Y fue alrededor de qué año? 90 y pico. Los primeros años 90 y pico, porque ya en el 95 ya se hace el primer plan Añoranza. Ah, sí, yo lo leí. Sí. Te lo explicó en Se hace el primer plan Añoranza en el año 90 y pico, 95 exactamente. Entonces, hay un empresario zamorano que se llama Roncero, que tiene muy buenas relaciones con Eusebio Leal, y le habla a Eusebio Leal de la colonia zamorana y de la necesidad que la colonia zamorana tuviera un local. Y Eusebio nos da ese local. El 25 de enero del año 2003 nos entregaron ese local. Y a partir de ahí la vida de la colonia zamorana cambió muchísimo. Porque nosotros hacíamos muchas actividades de todos modos, pero teníamos que mover. Nos movíamos hacia donde nos dejaran. Sí, éramos muchos menos socios y los lugares más frecuentes fueron el centro asturiano y los Curros Enrique en 10 de octubre. Ah, sí, porque tienen muchos asociados por esa zona. Sí. Porque teníamos asociados por esa zona, muchos asociados por esa zona, pero porque fue el local que nos prestaban. Cuando ese local era muy amplio. Yo estaba ahí en los Curros. Sí, ahora está más... Sí. Ahora está modificado y pues ha perdido espacio. Pero es céntrico, pero la calzada. Sí. Y entonces pues hacíamos las actividades allí. Eusebio Leal nos dio la casa con un compromiso, que teníamos que ser una sociedad cultural de desarrollo de actividades que le dieran vida a esa parte de La Habana Vieja. Y ha sobrecumplido. Y la hemos sobrecumplido. Porque yo veo ahí las exposiciones en la biblioteca, la colección que tiene de libros ahí. Aquel día me impresionó cómo tiene todo lo que han escrito, que eso es muy importante para que quede la historia. En el desarrollo de su vida aquí en Cuba y con la colonia, ¿no? Le quedaban algunos familiares allá. Hay una pregunta que es en torno a si tiene vínculo. A ver, hoy hay vínculo. Cuando mi papá vino para Cuba, que no se pudo volver a ir, volvió en el 95 en el plan Añoranza con 97 años, 80 años después de haber venido. Cuando mi papá llegó, cuando mi abuela murió en los años 30, y él perdió el vínculo por completo con su familia. Eso pasa muchas personas. Cuando comienza a resurgir la colonia zamorana, había 2 emigrantes zamoranos. Fueron un viaje a su pueblo, y su pueblo es muy cerca del nuestro, pertenece al mismo municipio. Cogieron la guía, y en la guía encontraron un apellido Rabanil, y llamaron por teléfono, y le dijeron a la señora, en Cuba hay un zamorano de apellido Rabanillo. Y la mujer le dijo, ese es mi primo. Mira eso. Una persona que no lo conocía porque él se había ido cuando ninguna de ellas había nacido. Pero muy joven. Sí. Y ese es mi primo. Y nos hizo una cartica de lo más bonita. Qué interesante está eso. Y entonces pues ahí comenzó el vínculo con la familia. Cuando mi papá fue en el 97, pues tuvo una semana en esa casa. Al año siguiente fui yo. Y al final conoció a toda la familia cada vez. ¿Qué reencuentro ese? La familia muy grande, está dispersa, hay rabanillos en Zamora, hay rabanillos en Trufé, en Monbuey, hay rabanillos en León, hay rabanillos en Madrid, hay rabanillos en Filipinas, hay rabanillos en Argentina, y hemos logrado básicamente con los de España, ¿no? Sí. Pues hemos logrado que nosotros nos escribimos, poco pero nos escribimos, pero cuando vamos nos vemos. ¿Desde cuándo está en el cargo usted? Después que hemos hablado de estas cosas familiares y el vínculo con la colonia en general. A ver, yo me hice socia de la colonia en el año 71. Y yo trabajaba mucho, yo era dirigente. ¿En qué trabaja usted? Yo era directora económica de una empresa. Cuando papá ya se puso muy viejito y él estaba al frente de la sociedad, pues Sergio pues se puso al frente junto con Sergio. Eso. Y
yo poquito a poquito me fui Se fue a- metiendo en los años 90 y pico, cuando Sergio coge la presidencia, el vicepresidente era Valerio Remesal, y después cuando hay unas nuevas elecciones yo paso a ser la vicepresidenta de la colonia. Y fui vicepresidenta de la colonia hasta el año 2012, donde Sergio, por razones personales, decide no seguir, con problemas de salud de la señora, decide no seguir, y yo cogí la presidencia. ¿Cuáles serían las principales actividades en que participan más los jóvenes? Bueno, los jóvenes como cuerpo de baile, como bailarines, pues participan en casi todas las actividades culturales porque siempre se les lleva a que hagan su espectáculo. ¿Tiene un nombre el grupo de baile de aquí o es de la Casa de Castilla? Añoranza Zamorana. Ah, Castilla y León es la única región que da ayudas económicas a los jóvenes. ya. ¿Retorna? No, aquí en Cuba. Todas las comunidades dan ayuda a partir de los 70 Sí. hacia adelante. Castilla y León da ayuda a partir de los 18. Mencionaba que fue un congreso para cerrar la entrevista, ¿qué es lo más actual que hay? No, el consejo se llamaba Consejo de la Inmigración, Sí, como casi todas las regiones. pero ya no se llama Consejo de la Para poner Inmigración. eso- Pasó como Consejo de Políticas Demográficas, considerando que es importante Sí. la repoblación. Entre las cosas que se hablaron, pues está lo del problema del retorno, el problema de las becas de posgrado, y nosotros queremos entonces pues que todo ese material lo estudien los Qué jóvenes buena idea. y digan cómo se pueden Sí. insertar, qué les falta, ¿no? Para que las sociedades primero pues vayan escogiendo y vayan dándole a esos jóvenes el material para que ellos vayan desarrollando ponencias. Sí, cuando usted dice las sociedades, ¿cuántas tiene Castilla y 7 León? sociedades. ¿Y son? Pues son la burgalesa, la beneficencia de burgalesa, Sí. la castellana de beneficencia. Estas dos tienen más de 120 años. Sí. Después está la de León, Palencia, Salamanca, Zamora, y el Club Villarino, que es sui generis, porque Sí. el Club Villarino es un pueblo de Salamanca. Sí.